Adolf Hitler está en la cima de su poder, ha conquistado Europa, para millones de alemanes, él es el más grande genio militar y estratégico de todos los tiempos. Sin embargo, el pueblo alemán está a punto de descubrir que todo lo que le han dicho es un cúmulo de mentiras. Esta es la historia de cómo la realidad empieza a filtrarse a través de la máquina de propaganda nazi, cómo Hitler comete el mayor error militar de su carrera y cómo, a escondidas, su liderazgo empieza a desmoronarse. El presidente Obama intenta hacer que la guerra, quizás, no haya sido revelada. 18 meses después del comienzo de la guerra, un Adolf Hitler parece asombrar al mundo, ha restaurado a Alemania a la grandeza, su gente, que antes temía la guerra, ahora está tranquila, convencida de que todo terminará muy pronto. Él es visto como un gran líder de guerra que parece estar consiguiendo todas las victorias sin el sufrimiento significativo que la gente todavía recuerda de la Primera Guerra Mundial. Detrás de él, el pueblo alemán cree que hay un brillante y unido liderazgo del partido nazi, pero luego esa fachada comienza a resquebrajarse. En el verano de 1941. Un solo oficial alemán aterriza en un campo en el sur de Escocia en paracaídas, es rápidamente capturado por una sorprendida guardia local y llevado a Londres para ser interrogado, pero, al principio, nadie cree en su historia, pero luego surge un relato asombroso. El paracaidista solitario no es otro que el viceführer y el asociado más antiguo de Hitler, Rudolf Hess. Rudolf Hess ha sido una figura destacada en el partido nazi desde los años 20, ha sido el secretario personal de Hitler a lo largo de todo ese periodo. Así que era un hombre que formaba una gran parte de la maquinaria nazi, muy conocido y muy famoso en toda Alemania, y un misterio que está haciendo él solo en Gran Bretaña. Hess es detenido en la Torre de Londres. A medida que avanza el interrogatorio, los agentes británicos descubren que ha venido en una misión secreta, única, para negociar la paz con Gran Bretaña. Los británicos se quedan asombrados, hay una sensación general de desconcierto en el establecimiento británico. Al principio, parece una misión completamente absurda, pero luego emerge una historia mucho más reveladora. La misión privada de Hess no se trata realmente de la paz en absoluto, su principal preocupación es que, en medio de la lucha por el poder dentro del liderazgo nazi, está perdiendo su posición como el confidente y aliado más cercano de Hitler. Imaginaba que, si lograba llevar a cabo este golpe diplomático, restauraría su propia imagen, su propia importancia en la jerarquía nazi. Es una idea loca, pero, lo más crítico, es la primera señal pública de que el liderazgo nazi, lejos de estar unido, es una masa hirviente de rivalidades y luchas internas. Esto reveló, en realidad, que había algo podrido en lo más alto del partido nazi. En Alemania, Hitler se entera de la misión secreta a través de una carta dejada por Hess. Está absolutamente furioso. Llama a sus ayudantes y adjuntos y grita y se enfurece. Esta fue tal vez la primera vez que un líder nazi de alto rango rompió filas. Fue una crisis enorme. Y probablemente la mayor vergüenza que Hitler y el partido hayan experimentado. Hess había traicionado, el partido había traicionado a Hitler. Es un problema para Hitler. ¿Cómo mantener la ilusión de un liderazgo unido cuando claramente no lo está? La tarea de darle vuelta a la historia ante el pueblo alemán recae en Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Goebbels es uno de los más confiables y capaces secuaces de Hitler. Si hay un problema, Goebbels es muy bueno para solucionarlo. Si hay un problema, Goebbels es el hombre a quien acudir. Desde el estallido de la guerra, desde su ministerio de propaganda en Berlín, Goebbels ha ejercido un control total sobre los medios alemanes, pero este es el peor de los pesadillas para un experto en propaganda. ¿Cómo restaurar la imagen de un liderazgo nazi unido? La respuesta de Goebbels fue presentar a Hess como una manzana podrida. Goebbels manejó la deserción de Rudolf Hess simplemente presentándolo como un hombre que había perdido la razón, que había enloquecido. La presión del trabajo y su compromiso se habían roto bajo la tensión. Efectivamente, es una respuesta que muchos alemanes encuentran difícil de aceptar y ciertamente no fue bien recibida por el público alemán, que naturalmente se preguntaría, si el viceführer está loco, ¿por qué sigue en su puesto? La crisis de Hess pasa,
Por primera vez, la imagen del liderazgo de Hitler es expuesta como algo muy alejado de la realidad. Esa brecha está a punto de ser mucho mayor. En el verano de 1941, Hitler hace lo que siempre había prometido, invade Rusia. Es algo que había jurado hacer desde los primeros días en las tabernas de Múnich. Para el Führer alemán, es el enfrentamiento final con su mayor enemigo, el comunismo. Era nosotros o ellos, o el nazismo conquistaba el bolchevismo soviético o, tarde o temprano, Stalin y la Unión Soviética conquistarían y exterminarían a los alemanes. A medida que las tropas alemanas avanzan a través de Rusia, Hitler también está cumpliendo algo más que escribió en Mein Kampf. 16 años antes, está ganando Lebensraum, conquistando territorios ocupados por lo que los nazis consideran razas inferiores. Para que el pueblo alemán tenga espacio vital adicional, ese espacio debía encontrarse, no en el oeste, eso estaba cerrado, sino en el este eslavo, esa zona estaba compuesta por seres humanos que apenas eran humanos y por lo tanto no merecían ninguna compasión especial. Las tropas alemanas avanzan más y más rápido a través de la Unión Soviética de lo que cualquiera imaginó posible. En pocas semanas, penetran cientos de millas en el territorio soviético, el ejército rojo se desploma, toman más de 1.5 millones de prisioneros soviéticos de guerra. Parece que Hitler va a ganar la guerra. La Operación Barbarroja, como se la conoce, parece un éxito extraordinario. En Alemania hay alivio y júbilo. La posición de Hitler como gran líder, brevemente socavada por el escándalo de Hess, es restaurada. Para el pueblo alemán, parece que el Führer está cumpliendo la guerra corta que siempre prometió. El comunismo será derrotado en semanas, y en el otoño de 1941, Hitler da un discurso. Dice que Rusia está destruida y que nunca se levantará de nuevo. Él piensa que ha ganado la guerra, pero luego, el progreso se ralentiza, los rusos comienzan a resistir. La Unión Soviética llama a sus vastos reservorios de personas, muchos millones más que los alemanes. En privado, los generales alemanes comienzan a preocuparse por la magnitud de la tarea que tienen por delante. Había historias de generales diciendo, Dios, ¿no es este país gigantesco? Y Rusia era tan vasta que cubrirla era un problema logístico muy difícil de superar. Lejos de casa, lo que la mayoría de la gente no puede ver es que la máquina de guerra alemana está tropiezando. Hitler, el autoproclamado genio militar, está a punto de encontrarse con la dura realidad. En el alto mando alemán, los generales de Hitler planifican su próximo movimiento en la guerra contra la Unión Soviética. Muchos están ahora seriamente alarmados por la tarea que tienen por delante, pero Hitler no escucha. En lugar de eso, los llama todos los días, exigiendo que sigan avanzando. Hitler nunca dejaba a sus generales relajarse, los llamaba y les revisaba sus cronogramas y les decía, vayan más rápido, lo cual está bien, pero no se puede hacer que los tanques y los camiones y el personal se muevan a una velocidad distinta de lo que lo permite la logística. Los generales de Hitler hacen lo que pueden, pero luego ocurre algo sobre lo que no tienen control. Llega el invierno ruso, las temperaturas bajan a menos 32 grados Fahrenheit, fuera de Moscú, el suelo se congela hasta una profundidad de 5 pies, no podías orinar al aire libre, el combustible se congelaba en las máquinas. Literalmente, la máquina de guerra alemana estaba completamente congelada, y no solo estaba congelada, estaba hambrienta. Probablemente lo mejor que podrías conseguir era carne cruda de caballo, porque no querías cocinarla, porque el humo podría delatarte hasta donde los rusos estaban. Frente a estas condiciones terribles, el ejército alemán fuera de Moscú se ve finalmente obligado a realizar una retirada táctica. El ejército alemán está ahora retrasado. Para Hitler, es un revés serio. Él había prometido al pueblo alemán que la Unión Soviética sería conquistada en 6 semanas, ahora ha pasado más de 5 meses. ¿Cómo puede mantener su promesa de una guerra rápida cuando la realidad es tan diferente? Una vez más, la máquina de propaganda de Joseph Goebbels entra en acción. Su solución es simplemente mentir. Lanza una ofensiva de propaganda. El ejército alemán está ahora retrasado. Los noticieros muestran a los soldados alemanes disfrutando de la nieve y derrotando a un pueblo ruso.
Goebbels se aseguró de que los noticieros emocionantes y dramáticos fueran un componente regular de la dieta de los cinéfilos alemanes. El ejército alemán ahora está retrasado. Goebbels tenía compañías de propaganda en acción, literalmente con las tropas en el frente, y constantemente instaba a sus equipos de propaganda a llegar lo más lejos posible, a conseguir la filmación más emocionante. Hitler, lejos de equivocarse con la guerra en la Unión Soviética, se presenta como un gran genio militar y estratégico, pero, ¿está funcionando la avalancha de propaganda? Goebbels tiene un sistema bien desarrollado para averiguarlo. Envía espías a escuchar y grabar conversaciones, las noticias son todas positivas, había un cine en cada ciudad alemana, incluso en pueblos muy pequeños. Y sabemos por los informes de opinión internos dentro de Alemania que la población respondió con un entusiasmo enorme a estos noticieros de propaganda. Difícilmente podían creer las emocionantes y dramáticas escenas de los éxitos militares alemanes. Goebbels se había superado a sí mismo, es una brillante campaña de propaganda, pero luego ocurre un nuevo y totalmente inesperado desarrollo. Sin previo aviso, aviones japoneses bombardean la flota estadounidense del Pacífico en Pearl Harbor, Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos declara la guerra a Japón. Desde el ataque injustificado y vil, ha existido un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Para Hitler, es un momento crítico. Japón es un aliado, debería dejar que los japoneses y los estadounidenses se enfrenten entre ellos. ¿O debería apoyar a sus amigos japoneses? Es una decisión trascendental, sin embargo, Hitler la pondera mucho, pero es una decisión trascendental, sin embargo, Hitler la pondera solo. El caso contra enfrentarse a América es obvio. América era una potencia económica, una especie de gigante dormido, y sabía que tenía enormes recursos económicos que, si se convertían en recursos militares, podrían afectar finalmente su capacidad para ganar la Segunda Guerra Mundial, y es una decisión difícil para ganar la guerra. Sin embargo, para Hitler, eso es solo una parte del cuadro. Mientras da vueltas sobre la situación en su mente, también existe una razón fuerte para apoyar a Japón. Los dos países tienen un entendimiento para respaldarse mutuamente. Hay una buena posibilidad de que las fuerzas japonesas mantendrán ocupados a los estadounidenses en el Pacífico, evitando que apoyen a Gran Bretaña en el frente occidental. Pero, por encima de todo, Hitler cree que los estadounidenses carecen de lo que tienen los alemanes, el aguante para una pelea. Hitler veía a América con completo desprecio, era un crisol racial lleno de hispanos y judíos y era racialmente inútil. Pensaba que los estadounidenses eran débiles y que aceptarían los términos que dejarían a Alemania en control de Europa y a Japón en control del Pacífico. Finalmente, después de solo la más breve de las consultas, Hitler toma su decisión. La guerra contra América es una guerra muy difícil. 4 días después del ataque a Pearl Harbor, se dirige al Parlamento alemán. Alemania declarará la guerra a América. Lo sorprendente de esa decisión de entrar en guerra con América en 1941 es lo fácil que fue tomada. Hitler no parecía haberla ponderado demasiado. Hay un suspiro entre las filas reunidas, pero todos son nazis, y explica que no podíamos esperar a que un desarrollo nos arrollara, tenemos que tomar la iniciativa. América se veía como algo muy lejano, como algo que no podría hacerle realmente demasiado daño a Alemania. Es una decisión trascendental. Sin embargo, Hitler la ha tomado casi de manera unilateral. Pasará a la historia como su mayor error. Las fuerzas alemanas ya atrapadas en Rusia ahora enfrentan al país más poderoso del mundo. Alemania está a punto de ser golpeada por una serie de feroces golpes que destruirán la imagen de Hitler como un gran líder militar y transformarán la guerra. En Alemania, el impacto de la decisión de Hitler de declarar la guerra a América se siente casi inmediatamente. Hay una creciente realización de que ya no será una guerra corta. En privado, surgen bromas amargas. Un candidato para la Waffen-SS es preguntado, ¿estás dispuesto a firmar para toda la guerra? No,
responde, solo para los primeros 12 años, en bares y restaurantes, los espías de Goebbels escuchan el chisme y detectan una caída en la moral pública, es momento de una nueva iniciativa a principios de diciembre. En un discurso a los funcionarios regionales del partido nazi, Hitler hace una nueva promesa, se ve a sí mismo como el gran líder militar, esto es lo notable del Führer, que no solo es un líder doméstico, es el gran Napoleón, es Federico el Grande, se ve a él mismo, Hitler. Argumenta que la victoria está a la vuelta de la esquina, será una guerra corta, aún, seguida de un futuro glorioso en el cual Alemania se enriquecerá con las tierras y el trabajo de los territorios ocupados en el este. A medida que Hitler se adentraba más en su conquista de Europa y el pueblo alemán seguía sumido en la euforia de sus victorias, la imagen de un régimen unificado comenzaba a desmoronarse desde dentro. La caída de Rudolf Hess fue solo la primera grieta en una estructura de poder que ya mostraba signos de debilidad. En 1941, cuando las primeras señales de la desintegración interna del partido nazi comenzaban a surgir, Hitler se veía cada vez más aislado, su poder absoluto ya cuestionado incluso por aquellos más cercanos a él. Rudolf Hess, uno de sus más leales seguidores, había dado un paso dramático al aterrizar en Escocia con la intención de negociar la paz con Gran Bretaña, un acto que fue considerado una traición por los altos mandos nazis. El hecho de que Hess, un hombre de confianza, hubiera tomado tal decisión sin la aprobación de Hitler revelaba un profundo quiebre dentro del círculo interno del régimen. Para Goebbels, el ministro de propaganda, la tarea de minimizar el impacto de esta deserción era monumental. Su respuesta fue clara, Hess había perdido la razón, su mente había sucumbido al estrés, y su acción fue el resultado de una crisis personal, pero la explicación no convenció del todo al pueblo alemán, que se preguntaba cómo un hombre tan cercano a Hitler podía caer tan bajo. El impacto del escándalo de Hess fue profundo, pero apenas un preludio de lo que estaba por venir. Hitler, sin embargo, no se dejaba doblegar por esta crisis. En su mente, el curso de la historia era inamovible, y el destino de Alemania estaba más allá de cualquier dificultad momentánea. Su obsesión con el avance imparable hacia el este no disminuía. En 1941, finalmente dio el paso que había prometido desde sus días en Múnich, invadir la Unión Soviética. La Operación Barbarroja comenzó con una rapidez asombrosa, y los ejércitos alemanes se adentraron en territorio soviético con una ferocidad que hizo temer a todo el mundo. La toma de más de 1,5 millones de prisioneros soviéticos parecía una victoria más en la larga lista de triunfos de Hitler, pero, a medida que avanzaban, el terreno y el clima ruso demostraban ser un desafío mucho mayor de lo que se había anticipado. El invierno ruso llegó con su furia y el avance de las tropas alemanas comenzó a desacelerarse, las pérdidas se multiplicaban y los generales de Hitler, que hasta ese momento habían seguido ciegamente sus órdenes, empezaron a cuestionar la estrategia. En privado, hablaban de la vastedad de Rusia, de lo complicado que era mantener una guerra en un territorio tan inmenso y con una logística tan deficiente. Hitler, al ver que su victoria en el este no se materializaba tan rápido como esperaba, seguía presionando a sus generales, no escuchaba sus advertencias, no aceptaba el fracaso de su estrategia. La mentalidad del Führer era clara, todo debía hacerse rápido, sin importar los sacrificios. Esto llevaba a decisiones cada vez más erráticas, pero más aún a una desconexión con la realidad. La propaganda nazi, bajo la dirección de Goebbels, no se detuvo ante nada para mantener la moral del pueblo alemán. Los informativos mostraban a los soldados alemanes disfrutando de la nieve y batiendo a los pueblos rusos, mientras que la narrativa oficial afirmaba que la Unión Soviética ya estaba prácticamente derrotada. Sin embargo, la realidad en el frente era completamente diferente y la moral de los soldados comenzaba a decaer. La propaganda de Goebbels, aunque efectiva en un principio, no podía ocultar por mucho tiempo los enormes problemas que enfrentaba el Tercer Reich. A la creciente tensión en el frente oriental se sumó un giro inesperado en la guerra, el ataque japonés a Pearl Harbor. En ese momento, Estados Unidos, hasta ese momento distante de los asuntos europeos,
se involucró directamente en la guerra. La respuesta de Hitler fue inmediata y, como casi todo en su carrera, impulsiva, a pesar de los riesgos evidentes de enfrentar a la potencia industrial más poderosa del mundo. Hitler decidió declarar la guerra a los Estados Unidos. La decisión de declarar la guerra a Estados Unidos fue tomada sin el apoyo de la mayoría de sus generales. Muchos consideraban que el Reich ya estaba al borde de la derrota debido a la resistencia soviética y que la entrada de un nuevo y formidable enemigo podría ser la perdición de Alemania, pero Hitler, en su soberbia, no quiso ver la magnitud del error que cometía. Estaba convencido de que los estadounidenses, debido a su diversidad racial y su falta de disciplina militar, no podrían enfrentarse a la potencia alemana. Además, pensaba que Japón podría mantener a los estadounidenses ocupados en el Pacífico, alejándolos del frente europeo. La declaración de guerra a Estados Unidos fue, sin lugar a dudas, el mayor error de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, ya agotadas en el este, ahora tendrían que enfrentarse a una potencia económica y militar como nunca antes habían conocido. Y lo peor de todo es que Hitler, cegado por su orgullo y su desprecio por los estadounidenses, no logró anticipar las consecuencias de esta decisión. En Alemania, la moral comenzó a desplomarse, a pesar de la férrea propaganda de Goebbels. El pueblo comenzó a percatarse de que la guerra que se había prometido corta y decisiva se estaba convirtiendo en un conflicto interminable. Las voces disidentes empezaban a alzarse, incluso en los círculos más cercanos al poder. Los soldados, que antes marchaban al frente con entusiasmo, ahora estaban desmoralizados. Los recursos de Alemania comenzaban a escasear y las dificultades logísticas se multiplicaban. A medida que 1942 avanzaba, la situación se volvía cada vez más desesperada para el Tercer Reich. Los ejércitos alemanes estaban profundamente involucrados en la guerra contra la Unión Soviética, mientras que el frente occidental se estaba preparando para enfrentarse a una potencia que ya había demostrado su capacidad de movilizar recursos a una escala que los alemanes no podían ni imaginar. La maquinaria de guerra nazi, que antes parecía imparable, estaba siendo desgastada por la resistencia, la fatiga y la falta de recursos. Alemania se estaba hundiendo lentamente en un conflicto global que, en 1939, parecía tan distante como imposible. En privado, los líderes del partido nazi comenzaron a preguntarse si las promesas de Hitler realmente podían cumplirse. La mística del líder invencible empezaba a desvanecerse. Los errores estratégicos, el aislamiento de los generales y la creciente frustración del pueblo alemán empezaron a forjar un caldo de cultivo para el colapso del régimen. Pero Hitler, lejos de admitir sus fallos, redobló su apuesta. En lugar de corregir sus errores, buscó más enemigos y más confrontaciones. En 1943, la derrota de Stalingrado, un golpe mortal para el ejército nazi, y el comienzo de la invasión aliada en el oeste marcaron el punto de no retorno. Las fuerzas alemanas se encontraban luchando en múltiples frentes, y la guerra que Hitler había prometido rápida y victoriosa se convirtió en un desastre total. Para ese entonces, el pueblo alemán ya no creía en las promesas de su líder. La propaganda, por más elaborada que fuera, no podía ocultar la derrota inminente. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste y el este, la caída de Berlín parecía inevitable. El Tercer Reich, construido sobre las mentiras de un hombre que se consideraba un genio militar, comenzó a desplomarse bajo el peso de sus propios errores y su arrogancia. La historia de la Segunda Guerra Mundial, contada desde el punto de vista de Hitler, es una lección amarga sobre los límites de la ambición y el poder. Un hombre que, en su búsqueda de grandeza, llevó a su país y al mundo entero al borde de la destrucción, y aunque la propaganda nazi intentó presentar una imagen de invencibilidad, la realidad siempre termina por imponerse. En la última etapa de su régimen, Hitler, acorralado y aislado, se dio cuenta de que la guerra que había iniciado ya no podía ganarse. Sin embargo, el daño estaba hecho, y el precio de sus decisiones, tanto para Alemania como para el mundo, sería incalculable.
El año 1943 comenzó con el Tercer Reich sumido en una profunda crisis, las fuerzas alemanas ya no avanzaban por las estepas rusas, y el sueño de Hitler de conquistar la Unión Soviética parecía desmoronarse ante la férrea resistencia del Ejército Rojo. Stalingrado, la feroz batalla que había supuesto un intento por capturar un objetivo simbólicamente importante y estratégicamente vital, terminó en una derrota humillante para el Reich. La caída de la ciudad no solo significó una pérdida material y humana sin precedentes para las fuerzas alemanas, sino también una pérdida moral. La invencibilidad de Hitler, que había sido el pilar de su poder y la base de la propaganda nazi, comenzó a desvanecerse frente a los ojos de su pueblo. En el campo de batalla, la situación empeoraba con cada mes que pasaba. En el frente oriental, los alemanes se vieron atrapados entre la resistencia soviética y el invierno inclemente, que no solo destruyó la maquinaria de guerra alemana, sino que también minó la moral de las tropas. Los informes que llegaban desde el frente eran cada vez más sombríos, y la retirada alemana comenzó a ser inevitable. La famosa Operación Barbarroja, que en sus primeros días parecía destinada a ser una victoria rápida, se transformó en una prolongada guerra de desgaste en la que los alemanes no podían competir con la enorme capacidad de movilización y los recursos inagotables de la Unión Soviética. El costo de esta guerra, que Hitler había prometido sería corta y exitosa, ya no podía ocultarse. La propaganda de Goebbels, que antes había logrado mantener la moral alta mediante películas, noticias e informes optimistas, empezaba a perder su efectividad. La realidad del campo de batalla era demasiado evidente para ser ignorada, y la gente de Alemania comenzaba a cuestionar las promesas de su líder. La guerra ya no era algo glorioso, estaba convirtiéndose en una pesadilla interminable, donde las pérdidas humanas y materiales se acumulaban día tras día. Mientras tanto, en el frente occidental, los aliados no se quedaban atrás. A principios de 1943, las fuerzas alemanas habían sufrido graves derrotas en el norte de África, lo que marcó el principio del fin para el control alemán en el Mediterráneo. La derrota del Afrika Korps bajo el mando de Owen Rommel ante las fuerzas británicas y estadounidenses dejó a Hitler con pocas opciones. La invasión del continente europeo por parte de los aliados parecía inevitable, y los preparativos para un desembarco en Normandía comenzaron a tomar forma, a pesar de los esfuerzos de Hitler por reforzar las defensas. Las derrotas en el norte de África y el Mediterráneo demostraron que Alemania ya no podía mantener una guerra en dos frentes. La maquinaria de guerra alemana estaba a punto de ser aplastada por los esfuerzos combinados de las potencias occidentales y la Unión Soviética. En medio de esta situación desesperada, Hitler siguió aferrándose a su visión de un Reich de 1000 años. A pesar de las derrotas, seguía convencido de que su destino estaba sellado por la historia, que Alemania prevalecería y dominaría el continente. Sin embargo, las tensiones dentro del partido nazi y la creciente oposición dentro de las fuerzas armadas hacían cada vez más difícil sostener esa visión. La figura del Führer, que hasta ese momento había sido incuestionable, comenzó a perder poder. La competencia interna, los fracasos militares y la creciente insatisfacción de los oficiales militares con la dirección de Hitler crearon una atmósfera de desesperación. Mientras tanto, en las sombras del Tercer Reich, un pequeño pero creciente movimiento de resistencia se estaba organizando, a pesar de la represión brutal por parte de la Gestapo, que mataba o encarcelaba a cualquiera que se atreviera a desafiar el régimen. Algunas figuras dentro del ejército alemán comenzaron a ver la necesidad de acabar con Hitler para salvar lo que quedaba de Alemania. Este movimiento, que se conocería como la resistencia alemana, comenzó a ganar apoyo entre los oficiales. Desilusionados con las decisiones de Hitler, sin embargo, el clima de miedo y la lealtad al Führer eran tan fuertes que cualquier intento de derrocar a Hitler era riesgoso, a pesar de los fracasos, como el atentado fallido contra Hitler de Klaus von Stauffenberg en 1944, la resistencia fue una señal del creciente descontento en el núcleo mismo del régimen. El 6 de junio de 1944, la invasión aliada en Normandía comenzó, y los aliados desembarcaron en las playas francesas. El ejército alemán,
que ya estaba debilitado por las derrotas en el este y las tensiones internas, no pudo detener el avance. La invasión fue un golpe fatal para el Tercer Reich, ya que los aliados abrieron un nuevo frente en el oeste, mientras que las fuerzas soviéticas seguían presionando desde el este. La guerra, que Hitler había prometido ganar rápidamente, se convirtió en una guerra mundial de desgaste que finalmente llevó a Alemania a su colapso. El ejército alemán comenzó a retirarse en ambos frentes, y los territorios ocupados fueron liberados por los aliados a medida que las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este, liberando Europa del este de la ocupación nazi. El colapso del régimen nazi se volvió inminente. La caída de Berlín en mayo de 1945 fue el fin de un sueño de dominación global que nunca pudo sostenerse. Hitler, atrapado en su búnker, observó impotente cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor. La figura del Führer, que había sido idolatrada por millones, ya no inspiraba miedo, sino lástima. La derrota era total. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker bajo Berlín. Con su muerte, el Tercer Reich llegó a su fin, y el mundo respiró aliviado. La guerra había terminado, pero el costo había sido incalculable. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo de decenas de millones de muertos, millones de personas desplazadas, y un continente devastado. Las atrocidades cometidas por el régimen nazi, incluyendo el Holocausto, quedarán para siempre como una de las mayores tragedias de la humanidad. La caída de Hitler, que comenzó como una serie de decisiones impulsivas y erráticas, terminó siendo la culminación de su locura y su incapacidad para comprender la magnitud de sus errores. La historia de Hitler y el Tercer Reich es una lección de los peligros del totalitarismo, la arrogancia y el fanatismo. Un hombre que, al principio de su carrera, parecía tener el control total sobre su destino, acabó siendo víctima de sus propias decisiones. La propaganda, que una vez le dio poder, ya no pudo salvarlo cuando la verdad comenzó a salir a la luz. La desilusión de su pueblo, la rebelión de sus generales y la resistencia de sus enemigos demostraron que incluso el hombre más poderoso del mundo no puede escapar de las consecuencias de sus errores. Hitler no solo llevó a Alemania a la guerra, sino que la destruyó, y al final, no quedó nada de la visión del Reich de 1000 años que había soñado. Las lecciones que se pueden aprender de la historia de Hitler son muchas. La más importante es que el poder absoluto nunca es sostenible. La falta de autocrítica, la incapacidad para escuchar a los demás y la obsesión con la supremacía pueden llevar a la destrucción no solo del líder, sino también de su nación y de su gente. El Tercer Reich, que parecía invencible, cayó porque su líder no fue capaz de reconocer sus propios límites y sus propios errores. En última instancia, la arrogancia y la locura de Hitler lo llevaron a su fin. Y con él, a la caída de un imperio que nunca debió existir. La caída de Berlín en mayo de 1945 no fue simplemente el final de un régimen totalitario, sino también el colapso de una visión que había dominado gran parte de Europa durante más de una década. La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin, pero las repercusiones de la derrota alemana no solo afectaron a los millones de personas que habían sufrido bajo el régimen nazi, sino que también alteraron el panorama político y social de Europa y del mundo entero. Los ecos de las decisiones de Hitler seguirían resonando mucho tiempo después de su muerte, mientras las potencias aliadas trataban de reconstruir el mundo que el Führer había destruido. El Tratado de Versalles de 1919 había dejado las semillas para un futuro conflicto, y Hitler, con su discurso de unidad y supremacía, había logrado transformar esas semillas en una devastadora realidad. Sin embargo, la derrota de Hitler no significó el final de las ideologías que habían sustentado su ascenso al poder. En el momento de su muerte, el nazismo no solo seguía siendo una amenaza activa, sino que también estaba siendo exportado a otras partes del mundo a través de una maquinaria de propaganda aún efectiva. En la Alemania ocupada, los oficiales de la Wehrmacht y los miembros del partido nazi que sobrevivieron al colapso del régimen intentaron rehacer sus vidas en la posguerra, algunos a través de la desinformación, otros mediante la evasión de las autoridades.
aliadas. En los años siguientes, muchos de los científicos, ingenieros y exoficiales de alto rango que fueron parte del aparato de guerra nazi, como los responsables del programa de misiles V-2 o los desarrolladores de la tecnología nuclear, se embarcaron en un éxodo hacia Estados Unidos, donde fueron acogidos por el gobierno estadounidense en el marco de la Operación Paperclip. Allí, trabajaron en proyectos clave durante la Guerra Fría, incluidos los desarrollos en tecnología espacial y armamento nuclear. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética, muchos exmiembros del partido nazi fueron utilizados en el desarrollo de armas avanzadas y otras tecnologías de la era moderna. Sin embargo, a pesar de los intentos de resurgir en distintos lugares del mundo, el nazismo como régimen de poder había llegado a su fin, pero no su ideología. Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos de cómo el odio racial, la intolerancia y las ideas de supremacía, aunque enmascaradas y marginalizadas, continuaron persiguiendo a la humanidad bajo diferentes formas y nombres. Mientras tanto, en las ciudades alemanas, la reconstrucción tras la devastación de la guerra era lenta y dolorosa. Las calles, que antes habían sido centros vibrantes de actividad, ahora estaban vacías, y las ruinas de las fábricas y los hogares destruidos eran testigos del paso de una guerra que había dejado cicatrices profundas. El pueblo alemán, que una vez había marchado con orgullo bajo la bandera del Tercer Reich, ahora caminaba con la cabeza baja, avergonzado por las atrocidades que su nación había cometido. Para muchos, la sensación de traición y derrota era insoportable. La guerra había sido perdida, el Führer estaba muerto, y las promesas de grandeza se habían desvanecido. Pero en medio de la reconstrucción, surgieron voces que trataban de redimir el pasado. Aunque las primeras décadas posteriores a la guerra estuvieron dominadas por los esfuerzos de los aliados para desmantelar el aparato nazi y juzgar a sus criminales de guerra, los juicios de Nuremberg no fueron suficientes para erradicar el impacto cultural y psicológico del régimen. En las décadas siguientes, especialmente en la Alemania occidental, el surgimiento de un movimiento revisionista comenzó a tomar fuerza, mientras los jóvenes alemanes intentaban lidiar con el legado de sus padres y abuelos. Muchos de ellos se sentían atraídos por las ideas de un renacimiento nacionalista, aunque los horrores del Tercer Reich seguían vivos en sus mentes. Los años 60 y 70 fueron testigos de una proliferación de grupos de extrema derecha que, aunque en pequeña cantidad, comenzaron a revivir las ideas racistas y antisemitas que Hitler había popularizado. Estos grupos, aunque en su mayoría marginados, encontraron un terreno fértil entre aquellos que, desconociendo la magnitud del sufrimiento causado por el nazismo, idealizaban una Alemania fuerte y poderosa, algo que la derrota de 1945 había destruido para siempre. Mientras tanto, el mundo observaba cómo la Guerra Fría se desarrollaba entre las superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo estaba dividido en bloques, y Alemania estaba en el centro de la división. La Alemania occidental, bajo la influencia de los aliados, se transformó en una potencia económica y democrática, mientras que la Alemania oriental, bajo el control de los soviéticos, se convirtió en un estado totalitario controlado por el Partido Comunista. En este clima de tensión política y militar, la cuestión de la reunificación alemana quedó en segundo plano. Sin embargo, no desapareció. Con el paso de los años, los recuerdos del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial continuaron siendo un tema de debate, tanto en la política como en la cultura. Los cineastas, los artistas, los escritores y los historiadores alemanes abordaron el tema del Tercer Reich desde diferentes perspectivas, tratando de comprender cómo un país que una vez fue la cuna de los filósofos y artistas más importantes de la humanidad pudo haber sucumbido a las ideas de un hombre como Hitler. Las generaciones posteriores crecieron con la conciencia de que el nazismo había dejado un legado irreversible, y aunque se hicieron esfuerzos por superar el trauma colectivo, nunca se pudo borrar el sufrimiento infligido por el régimen. Mientras tanto, el mundo continuaba avanzando. Los avances tecnológicos, como la carrera espacial y la revolución informática, cambiaron radicalmente la forma en que las personas vivían y se comunicaban. La humanidad, aunque marcada por las lecciones del pasado, seguía adelante.
En los últimos años del siglo XX y principios del XXI, el nazismo, como una ideología política organizada, se desvaneció de la esfera pública, pero las tensiones raciales y los prejuicios no desaparecieron, a pesar de los avances en los derechos humanos y la igualdad. El odio racial, la xenofobia y la intolerancia siguieron siendo fuerzas destructivas en muchas partes del mundo, y aunque el régimen nazi ya no existía, las cicatrices que dejó en la humanidad permanecieron. Sin embargo, el mundo había aprendido la lección de la Segunda Guerra Mundial, que el totalitarismo, el odio y la violencia no podían prevalecer. La memoria de los horrores del nazismo fue preservada para evitar que se repitieran los mismos errores, pero las ideologías que Hitler sembró, aunque debilitadas y dispersas, continuaron acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para resurgir. La historia de Hitler y el Tercer Reich es una advertencia eterna sobre los peligros de la tiranía, la intolerancia y el fanatismo. Su caída fue una victoria para la humanidad, pero la lucha por la paz, la libertad y la justicia continuó mucho después de su derrota. La memoria de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia un futuro más justo, aunque el pasado nunca pueda ser completamente borrado. La caída de Berlín en mayo de 1945 marcó el fin de un periodo oscuro en la historia del mundo, pero a la par inició una nueva era, la de la reconstrucción, la reflexión y el análisis de los horrores que habían ocurrido bajo el régimen de Adolf Hitler y el Tercer Reich. Alemania, al igual que el resto de Europa, se encontraba sumida en ruinas, pero lo que muchos no sabían era que el legado de Hitler no terminaría con su muerte, ni mucho menos desaparecería tan fácilmente. Si bien la derrota militar había sido total, las cicatrices ideológicas y políticas dejadas por el nazismo seguirían presentes en las décadas posteriores, provocando una larga lucha tanto dentro de Alemania como a nivel mundial, por desmantelar el odio, el racismo y la supremacía que el régimen había propugnado. La Guerra Fría comenzó a forjarse, y el mundo se dividió en dos bloques, mientras la Unión Soviética extendía su influencia hacia el este de Europa. Estados Unidos y las potencias democráticas se reconfiguraban bajo la amenaza de un comunismo expansionista. El impacto del régimen nazi y la presencia de los nazis sobrevivientes, ahora ocultos en la oscuridad, se convertirían en un campo de batalla invisible pero crucial. Entre las ruinas de la posguerra, cientos de miles de personas que habían sido parte del aparato nazi intentaban recuperar sus vidas y reputaciones, no solo en Alemania, sino también en otras partes del mundo. Algunos simplemente pasaron a formar parte de la burocracia, otros se insertaron en movimientos políticos de extrema derecha que emergieron en Europa y América Latina. Algunos de estos movimientos, aunque marginales, encontraron eco en la cultura política de la posguerra y las ideas de supremacía racial, que en su momento parecían anacrónicas y fuera de lugar, volvieron a resurgir en pequeños círculos, aunque aún de forma disimulada. Mientras tanto, en el ámbito internacional, la justicia no tardó en hacer su aparición. Los juicios de Nuremberg, que habían sido un primer paso hacia la rendición de cuentas, no solo buscaban castigar a los responsables de los crímenes de guerra, sino también desmantelar el aparato ideológico que había sostenido a la maquinaria de destrucción nazi. No obstante, en muchos casos, se trató solo de un primer paso. La memoria de los horrores del Tercer Reich comenzaba a formarse como un conjunto de imágenes y relatos, pero el trabajo para erradicar la ideología nazi de la cultura europea aún estaba por comenzar. A medida que el mundo avanzaba hacia la Guerra Fría, el papel de Alemania en la reconstrucción del nuevo orden mundial parecía crucial, y las potencias vencedoras se dieron cuenta de que, aunque el nazismo había sido derrotado, los ideales que lo alimentaron no desaparecían simplemente con la rendición. De hecho, en Alemania, la descomposición del régimen nazi dejó a la nación sumida en una profunda crisis de identidad. La maquinaria de propaganda que había glorificado a Hitler y al Tercer Reich no se podía borrar fácilmente. Muchos alemanes, especialmente aquellos que habían sido testigos de las atrocidades cometidas por su propio país, vivían con una sensación de culpa colectiva, pero no todos compartían esta culpabilidad.
A medida que la reconstrucción avanzaba, algunos veían en la Alemania de posguerra una oportunidad para renacer y restablecer el poder económico. La República Federal Alemana, RFA, con el apoyo de los aliados, se levantó sobre las ruinas de la antigua potencia, y su economía se recuperó rápidamente gracias al Plan Marshall y las políticas de reconstrucción, que no solo fueron una muestra de la generosidad de los Estados Unidos, sino también de la necesidad de crear un frente unido contra la amenaza del comunismo. La RFA comenzó a redefinir su identidad, y con ello, la relación entre los alemanes y su pasado nazi, el recuerdo de los crímenes cometidos, aunque nunca totalmente ocultado, fue minimizado o relegado a un segundo plano en muchas áreas de la sociedad alemana, mientras que la nueva Alemania se erigía como un bastión del orden occidental. Sin embargo, en la Alemania del Este, bajo el régimen comunista, el pasado nazi fue utilizado como una herramienta política para consolidar el poder, mientras que las atrocidades cometidas por la URSS y las purgas de Stalin eran a menudo ignoradas. De esta forma, la división de Alemania se hizo no solo geopolítica, sino también histórica y cultural. A medida que el tiempo pasaba, los juicios de los crímenes de guerra seguían llevándose a cabo. Aunque no todos los criminales fueron capturados, muchos de los altos funcionarios nazis que sobrevivieron a la caída de Berlín encontraron refugio en otros países, principalmente en América del Sur, en donde algunos continuaron con sus actividades políticas o simplemente vivieron en la sombra, lejos de la justicia. El llamado escape nazi se convirtió en uno de los capítulos oscuros de la posguerra, pero no fue solo en América Latina donde estos personajes encontraron refugio. Los Estados Unidos, a través de operaciones secretas como la ya mencionada Operación Paperclip, también acogieron a científicos y expertos que habían trabajado bajo el régimen nazi, especialmente en áreas como la tecnología de misiles y la investigación nuclear. Esta decisión fue motivada por la Guerra Fría y la necesidad de los Estados Unidos de adelantarse a la Unión Soviética en el desarrollo de armas nucleares y otras tecnologías avanzadas. Estos científicos, algunos de los cuales habían estado estrechamente vinculados con el régimen nazi, se integraron rápidamente en los proyectos de la NASA y en la industria armamentística de los Estados Unidos. A lo largo de los años, estos refugiados nazis seguirían siendo una parte crucial del aparato científico y militar de la posguerra, pero no solo la ciencia fue utilizada en favor de las potencias vencedoras. También los recuerdos del Tercer Reich fueron manipulados por los mismos Estados Unidos y la Unión Soviética en su lucha por la supremacía ideológica. Los dos bloques ideológicos comenzaron a reinterpretar la historia de la Segunda Guerra Mundial para sus propios fines. En el bloque occidental, la lucha contra el fascismo fue presentada como un triunfo de la democracia y de los ideales liberales. En el bloque soviético, la resistencia contra el nazismo fue glorificada como el triunfo del proletariado y el comunismo sobre el capitalismo y el fascismo. A pesar de los esfuerzos por crear una versión unificada de los hechos, la verdad sobre el Tercer Reich seguía siendo dolorosamente compleja. Las décadas posteriores a la guerra vieron el auge de una generación de jóvenes que no conocían la guerra, pero que heredaban las consecuencias de ella. Muchos de ellos se encontraron atrapados entre el orgullo nacional y el rechazo del pasado, entre la reconciliación con una historia sangrienta y el deseo de superar el legado de odio y violencia. En los años 60 y 70, los movimientos de izquierda en Europa comenzaron a luchar por una memoria colectiva que pudiera comprender la magnitud de los crímenes cometidos por los nazis y al mismo tiempo cuestionar las formas de autoritarismo y opresión que aún persistían en la sociedad. Los documentales, las películas y las obras de arte sobre la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi fueron una forma de confrontar este pasado. Sin embargo, la reconciliación con este pasado no fue fácil ni inmediata. El hecho de que el régimen nazi, con su culto al líder y su obsesión con la pureza racial, haya causado tal sufrimiento a millones de personas, desde el Holocausto hasta la destrucción de toda una generación, fue algo que nunca pudo ser completamente aceptado por los que sobrevivieron, a pesar de los esfuerzos por
curar las heridas, el dolor persistió, y en muchos casos, la guerra siguió viva en la memoria de los sobrevivientes. En los últimos años del siglo XX, con el colapso de la Unión Soviética y la reunificación de Alemania, el pasado nazi volvió a ser objeto de reflexión. La caída del muro de Berlín en 1989 fue un momento simbólico de fin de una era, y la reunificación de Alemania significó un nuevo comienzo. Sin embargo, este proceso también trajo consigo una confrontación más directa con el pasado, ya que los alemanes del este y del oeste tuvieron que encontrar una forma de reconciliar sus versiones de la historia y sus diferentes recuerdos. El legado del nazismo, aunque aparentemente superado, seguía presente. Los movimientos neonazis comenzaron a crecer en algunas partes de Europa, y la xenofobia y el racismo siguieron siendo problemas importantes. Las ideologías del odio, aunque marginales, demostraron tener una capacidad de resurgir, algo que los sobrevivientes del Tercer Reich nunca hubieran imaginado posible. El fin del siglo XX y el principio del XXI trajeron consigo nuevos desafíos para la humanidad. A pesar de los avances en los derechos humanos, la igualdad y la democracia, el recuerdo del nazismo seguía siendo un recordatorio de lo que puede suceder cuando el odio y la intolerancia se dejan florecer. El futuro seguía siendo incierto, pero la lección del pasado era clara: la lucha por la paz, la justicia y la humanidad debía ser constante, y nunca más se debería permitir que un régimen como el de Hitler levantara nuevamente su cabeza. Finalmente, después de décadas de conflictos, desplazamientos y reconstrucción, la humanidad comenzó a comprender que las cicatrices del pasado no pueden ser borradas fácilmente. El mundo, aunque aún dividido por los restos de la Guerra Fría, había aprendido a convivir con un dolor persistente, un recordatorio de los horrores de un régimen que buscó aniquilar la humanidad en nombre de una idea perversa de pureza racial y supremacía. El nazismo había sido derrotado, pero las ideologías que lo alimentaron seguían siendo un fantasma que merodeaba en las sombras, alimentando discursos de odio en diversas partes del mundo. En Alemania, el proceso de desmantelar las estructuras mentales y culturales construidas por el Tercer Reich era largo y complejo. Sin embargo, el dolor de los sobrevivientes del Holocausto, la huella de la destrucción y las vidas quebradas por la guerra nunca dejarían de ser un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas del mal. El tiempo pasaba, pero la pregunta seguía estando allí, oscura e inmutable. Como una nación tan avanzada, llena de cultura, ciencia y filosofía, pudo haber sido seducida por las promesas de un hombre tan monstruoso?